Ahora compartimos este Datopic para que tus charlas sean tendencia. Hola, hola, hola. Nos encontramos en un nuevo episodio de That Topic y hoy conversando ni más ni menos que con nuestro queridísimo ya Enoch Aguiar. Él es abogado, consultor de telecomunicaciones, profesor titular en la Universidad de Buenos Aires, un especialista que con mucha trayectoria también en el campo laboral como expresidente y director de la empresa estatal ARSAT Argentina y también exsecretario de Comunicaciones. Bueno, muchísimo camino recorrido y estudiado y por eso estamos compartiendo este momento que es tendencia. Es especialista en políticas digitales y telcos. Bueno, bienvenido, Enoch. Qué linda que es esta radio, este lugar de transmisión, porque ya no es radio, Ya son es nodos de todo. conocimiento. Un nodo de conocimiento, y la que me presenta ha sido una estudiante brillante de la Universidad de Buenos Aires que pasó exámenes y tesis con una nota maravillosa, he de decirlo. Ella no iba a decir, pero yo también te iba a presentar. Bueno, me encanta compartir este momento, pero cuando los profesores y las profesoras son muy buenas y dejan marca, huella en nuestras vidas, también Uf. uno hace honor a eso, ¿no? El camino se comparte. Gracias por este episodio bueno, que trae mucho contenido, mucho conocimiento, experiencia y muchos desafíos, porque hay una agenda de problemas, hay una agenda técnica, una agenda de cambio en el mundo, no solo en nuestro país. Y bueno, queremos escuchar a los que saben respecto de las cosas que están sucediendo en el mercado de las telecomunicaciones en nuestro país, las distintas problemáticas que atraviesa la región, el mundo también. Pero bueno, hoy queremos poner un poquito el ojo en lo que está pasando en Argentina, cómo ves un poco la situación esta con respecto a la fusión de Telecom y Telefónica, en materia Ujú. de la concentración del mercado, los nuevos lugares a donde nos va a llevar a la ciudadanía y a los usuarios, en definitiva, ¿no? Sí, sí, es una buena manera de iniciar, porque efectivamente los problemas están en todos lados, pero el tema es que estén en casa. Empecemos de lejos. Bien. Am, Me tomé el trabajo de ver todos los países de más de 10 millones de habitantes, no solamente de 40 o 30 y más, y en todos esos países, de los países más grandes que la Argentina, todos ellos tienen 3 o 4 prestadores celulares, salvo Etiopía, que tiene un poquito menos de habitantes que la Argentina, pero tiene 2 operadores. Ahora, por debajo de la población argentina, en más de 10 millones de habitantes, te voy a dar la lista, hay un montón de países, son 80 y pico países, pero te voy a dar la lista de los países que tienen menos de 3 prestadores. Yemen, Corea del Norte, Siria, Chad, Burundi, Haití, Cuba y Sudán del Sur. Llamativo. Claramente no son países que estén en este momento liderando a través de la concentración una mejor conectividad que se destaquen por ello, para nada. Cuando decimos que en los países iguales o más importantes que la Argentina hay operadores, hay más operadores, 3 o 4, no tomo en cuenta un tipo de operador que no es el operador que nosotros conocemos, ¿no? Que es el que tiene sus redes, viste, claro, digamos, este personal, este Movistar, sino que son prestadores virtuales que le alquilan las redes, pero van a públicos específicos, ¿sí? Ujú. A públicos inmigrantes, a públicos jóvenes, entonces, pero tienen su propia marca. Alquilan, Sí, son sí. locatarios, digamos, de las redes de los grandes, pero aparecen con su propia estrategia y política. Eso se llama los móviles virtuales, porque no tienen una red propia, sino que es Se todo, alojan en otros. todo exactamente, se la prestan otros. Son móviles sin red propia, para decirlo así, pero ofrecen servicios. Y en muchos otros países, ¿qué porcentaje tienen estos prestadores virtuales? Tienen porcentajes del 6, del 10, del 15, hasta del 20% en algún caso. O sea, son más opciones que se le dan a un usuario. Eso en Argentina prácticamente no está. Hay una empresa Imovi de cooperativas que ha de estar llegando a los 50.000 usuarios, que es Es poquísimo mínimo, adentro sí. de un mundo.
de 35 millones de usuarios reales, porque hay usuarios que pueden tener dos, que utilizan más uno, pero digamos, de usuarios son unos 35 millones sobre 45 es normal. Ujú. Gente muy chica, gente muy grande, están fuera de eso, pero todo el resto tiene celular. Con lo cual te diría, para darle la importancia, uno de los servicios públicos más importantes que tiene el país, puesto que no hay persona en actividad que no lo tenga o que no desee tenerlo desde los 12 años, y el tema es retrasar eso, ¿no? Ujú. Entonces, lo que suceda con ese servicio, no en este momento, que está en un cierto nivel, sino pensando en 3, 5, 10 años, cuando vayan avanzando las tecnologías, incluyéndose cada vez más cosas adentro de esta herramienta de comunicación que tenemos en la mano. em, el tema es qué pasa si hay pocos jugadores. Si hay pocos jugadores, no es bueno. No es bueno para el usuario. En algún momento puede haber hasta una especie de arreglo entre unos y otros entre los dos que Claro. quedarían, ¿no? Que serían Claro y Telecom, para no pelearse demasiado en precios. Yo a Claro lo veo relativamente competitivo, pero digamos, no lo veo bueno para el usuario. No lo recomendaría, no en el caso argentino, en En ningún ningún país. caso. Fijémonos el caso de Uruguay, que es mucho más chico, porque son 8 millones de Ujú. habitantes, o sea, son una quinta parte nuestra, casi menos, una sexta parte. Tienen 3 operadores que compiten fuertemente en la empresa estatal, Antel, Personal, y estaba Telefónica, que fue comprado por una empresa Millicom importante. Pero tienen lugar para 3, ¿no? Y tiene una población urbana altamente concentrada, casi Ujú. tanto como la Argentina, con lo cual si lo hacemos proporcionalmente no tendría lógica, ¿no? Más teniendo una empresa estatal, que es Antel, ¿no? Claro. Que podría desear tenerlo todo, como sucede, no sé, en Corea del Sur, en Corea del Norte, perdón, o en otro, o en Cuba. Pero no, la competencia está bien. Vos siempre Siempre hablas me, del beneficio justamente social de la competencia, El ¿no? beneficio social de la competencia, exactamente. Yo no estoy en contra de nada, no estoy en contra de los monopolios, Ujú. porque la verdad es que el monopolio de agua solo puede haber una empresa prestadora de agua y seguramente hay manera de hacerlo bien. Pero cuando se trata de comunicaciones, las comunicaciones son muy especiales. Viste que cuando vos te compras tu celular está bien, pero si tu celular tiene más de 6, 8 años, te empiezan a decir que algunas aplicaciones dejan de funcionar. ¿Por qué? Porque hay algo que sucede. Lamento tener que decir esto, que parece técnico, pero no lo es. Hay una ley de desarrollo de la tecnología que la denominamos ley de Moore. ¿Por qué? ¿Es una ley firmada por algún congreso? No, no, no. Es una previsión de un señor que se llamaba, murió hace poco, Gordon Moore, que tenía una empresita chiquita por los 60, que después se desarrolló bastante bien dentro de todo. Intel se llamaba Ujú. la empresa. Tranqui, tranqui. Tranqui, ¿no? Intel Inside, nada menos que ellos. Y él dijo, en el año 60 y 62, dijo algo, una predicción increíble. ¿Por qué? Porque era la época de las predicciones. Entonces, Bill Gates decía que nunca jamás una persona iba a necesitar más de 256K, no mega, K, kilobits de Sí. memoria para guardar todas las cosas de su vida. Claro, una foto, una solo foto, ya tiene 5 megapíxeles. Bueno, pero en cambio este señor, Gordon Moore, al ver lo que pasaba con los microchips, ¿no? Con las unidades, para cambiarle el nombre, porque con lo cuántico será diferente, con las unidades de procesamiento y almacenamiento, dijo que los chips iban a poder, a precio normal, no el chip ese revolucionario que cuesta millones, el que uno El compra, estándar. el estándar para la gente, iba a aumentar su capacidad de almacenamiento y procesamiento de 2 veces cada 18 meses, cada año y medio. Entonces, a mí me gusta hacer esta comparación. Yo ando en bici. Una bici tranquila, nada de esas hipertecno con gas. No, no, no.
voy por Palermo, ¿no? Analógica, digamos. Sí, 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 de esas que pueden aparecer en una peli de la Bien, vieja Italia, más o ok. menos, ¿no? Eso sí, Shimano, pero es la única cosa de modernidad Bien, que tiene. Eh, los cambios. Pero cuando uno va por Palermo, hay chiquitos corriendo, un perro que ladra, que persigue a otro. Se puede ir a 20, 25, pero digamos ya a 25 uno empieza a entrar en riesgo de después terminar en el SAME con alguna víctima de claro, la propia claro, claro. bici. Voy a 20, ¿no? Yo me la compré hace 6 años. Em, ¿Cómo tendría que ser la bici si hubiera seguido el desarrollo digital? Esto que estamos hablando es fundamental Sí, para sí. entender lo que vamos a hablar de la Argentina, ¿eh? Ujú. Mi bici, si fuera un bien digital, al año y medio hubiera multiplicado por 2 su velocidad, o sea, estaría en 40. Al tercer año estaría en 80. Al cuarto año y medio estaría en 160 y al sexto año estaría Otros. aténtico la Pinto. Mi bicicleta, si fuera digital, estaría 320 y a punto de superarte. O sea, mi bici las herramientas digitales que nosotros utilizamos, las utilizamos para las mismas cosas. Pero hay gente que no. Hay gente que le saca el jugo porque es su métier, el trabajar Ujú. de ingenieros de aplicaciones, de cosas para la medicina, Software. Mm. muchos software o aplicaciones que requieren, están los cotidianos, lo que usa todo el mundo, que está bien, ¿no? Que además se tienen que adecuar a la velocidad más baja de conectividad que tenga alguien, porque si no, serían servicios para los que tienen alto de gama, ¿no? De Ujú. conectividad. Y hay gente que tiene poca conectividad. Entonces, ese es el estándar. El eslabón se corta por el más finito. Entonces, todos los grandes servicios, los bancos, las plataformas, calculan para que llegue a todo el mercado cargas para el celular que sean suavecitas. Pero a medida que va avanzando, va creciendo, obviamente, ¿no? Cuando tenías 3G no te pasaban un video ni loca, Tal porque si cual. ibas a, Podés esperar ahí ibas nomás. a estar ahí, te Y ac- pasaban una imagen que llegaba, más o menos. Ahora sí, entonces, y esto va a seguir avanzando, ¿no? Muchísimo. Va a seguir avanzando a qué velocidad? De, de una bicicleta a la fórmula, no sé cuál es el próximo premio, a un Fórmula 1 en pista, en la recta, que más o menos llegan a 320, 350, estamos por allí. O sea, eso es lo que cambia. Ahora, eso impacta sobre el gobierno, las Sí, todo. empresas, las ciudades, todas, Todo el modelo de todas aquellas que desarrollo. se queden Ujú. atrás andando en bicicleta en Palermo, ¿no? Se van a ver pasados, ¿no? ¿No? Por gente que está utilizando aplicaciones. No es que necesiten saber cómo se hacen, van a utilizar aplicaciones muchísimo más potentes. Y además hay Sí, una una cosa, demanda mayor, claramente. una demanda mayor, Más exigida. sobre todo de los productos más sofisticados, los que más necesitas, ¿no? Ujú. Aquellos en donde se juega un poco la competitividad de la investigación argentina, del CONICET, de un profesional que quiere empezar a hacer Sí, más que hago lo que me dicen, sí, que desarrollo de la industria creativa, videojuegos, exactamente. animación, todo lo que impacte en Y el uso de recursos. esto es tan terriblemente importante, ¿por qué? Porque la Argentina tuvo una época industrial. Ujú. Y está muy bien que la haya tenido y sigue habiendo un resabio de política industrial por allí y la industria no está mal. Ahora, debemos entender que la industria es una manera que se consiguió de hacer máquinas que hagan siempre lo mismo. Ujú. Si vos compras este vaso que tengo acá y compras otro, son exactamente el mismo vaso. Si hay diferencias, la máquina funcionó mal. En cambio, en la sociedad, la era, la economía del conocimiento, lo que importa es lo nuevo. Si vos repetís lo que ya dijo alguien, a nadie le interesa. El saber captar todo lo que sucede en el mundo, mirar desde Japón hasta Finlandia, mirar, Sí, igual con sí. mucho hielo en ambos lados. Este, y después entender qué pasó en San Luis y fijarse que hizo una escuelita en algún lugar en Misiones, me da lo mismo. Buscar lo diferente, lo nuevo, lo avanzado. Somos los coetáneos, convivimos con 6 millones de personas conectadas con Internet, faltan 2 millones más, ¿no? Ujú. Con 6 millones, todos los,
todos los que saben mucho de aquello que nos apasiona o de aquello que necesitamos, ¿no? Han escrito cosas, los están poniendo, proponen modelos. Vos vas a resolver algo que tiene que ver con o con tu vida o con tu familia o con tu ciudad sin preguntar lo mejor que hay en este mundo. ¿No querés lo mejor para vos y para los demás si sos generosa también? Y vos sos más generosa que la miércoles, ¿no? Por eso estás en un medio de comunicación, dando y brindando comunicación. Bueno, Esto ya lo ¿cómo? dijiste, discúlpame, esto ya lo dijiste en tu libro del 2007, El futuro no espera. Cuando Sí, dijiste claro, estaban los recursos naturales, por un lado, en la época del agro, los recursos productivos en el momento industrial y ahora los recursos de la economía del conocimiento, de la claro, gente, la creatividad, personas pensando cómo desarrollar claro. ese modelo, Lo que ¿no? pasa que quizás fue 2007, o una sea, verdad pasó antes de de, todo sí, y sigue pasando. antes de tiempo, pero era lo que se veía venir, por eso lo Por tenía eso que digo, fuiste enseñar. un visionario en eso. Sí, Porque hiciste todo un decálogo, cada capítulo desarrolla un tópico justamente al respecto de este desarrollo. exactamente. Entonces, cada tema, si uno agarra el libro, que se los recomiendo, lo pueden conseguir en Sibals, que ya averigüé dónde está disponible, temas como educar para el nuevo milenio, disminución de la inclusión, de la exclusión social y económica, el impulso de las TICs como sector prioritario, modernización de la legislación, gobierno electrónico y transparencia, el desarrollo intensivo de las comunicaciones, ni más ni menos que todo esto de lo que estamos charlando, ¿no? Pero hace un par de años atrás. El futuro no espera. Políticas para desarrollar la sociedad del conocimiento. No se lo pierda. Si está con muy poco sueño, lo lee y seguramente se dormirá rápidamente. Esto no es una IA. Esto no Este es soy una. yo haciendo bromas. Las cosas más importantes hay que decirlas con una broma. ¿Sabes qué me pasa con ese libro? Contame. Me duele decirlo. Hay hechos que han sido nuevos que podrían servir de ejemplos, pero por lo general son ejemplos de lo que no hay que hacer. Claro. No puedo actualizar lo que propone ese libro porque en el caso de América Latina en general, Ujú. está por hacerse. Yo, por ejemplo, en algún momento hablo de telemedicina, ¿no? Y de la historia digital, única y estas cosas. Y eso era en el 2007. Ahora en el 98 me acuerdo haber hablado con un muchacho que ahora está dirigiendo una fundación en los Estados Unidos que se dedica a eso, ¿no? A salud y digital. O sea que no es del 2007, No, es del claro. 97 que Claro, claro. estábamos debatiendo eso. En este momento, en la República Argentina, no hay ninguna provincia que tenga completada la historia clínica digital, no digamos la nación. Sí, sí, sí. Mientras, la historia clínica digital, ¿qué es? Que Dios no lo quiera, pero si algún día Sí, estás sí. caminando por Catamarca, por un cerro, y te caes y quedas groggy, y lo único que se sabe es tu nombre y tenés tu documento, ¿no? Bueno, vos podés ser alérgica a la penicilina, tener un montón de cosas Sí, que pero son importantes esa para tratar. mm, Entonces, el médico, con el juramento hipocrático y su ujú. responsabilidad de acuestas, está autorizado para entrar en tu historia digital, que es única, que está en cualquier lugar del país en donde haya una conexión y en donde haya un médico trabajando, pone rápidamente, decía Bernardú, ok, perfecto, entonces interviene. Ya tiene todo lo que no tiene que hacer y se fija cuál es tu estado, no tiene que hacer nada. Bueno, eso es elemental. En este momento, los países europeos que empezaron con la historia digital ya tienen la historia digital europea, o sea que si vos estás en Irlanda y tenés el porrazo en Grecia, ah, si sos irlandesa por ahí es porque bebiste mucho, claro, porque beben, ¿no? Ganan todos los concursos en whisky y cerveza, pero bueno, con bebidas griegas. Tienen la posibilidad de verlo. Bueno, pero están orientados hacia justamente el dato abierto, accesible, orientado al ciudadano, a que puedas disponer de esa información. Bien, lo has dicho todo. Todo esto tiene que ver con el ciudadano. Cuando uno dice, che, si hay competencia solo entre dos, eh, que además no son cualquier dos. Hay uno que va a fusionar las redes que eran de Telefónica y Telecom, que nos hicimos una privatización en el 90, todo eso se privatizó. A Entel la siguieron Telefónica y Telecom, una al norte y la otra al sur. Y después cuando se abrió la competencia, que compitan entre sí. Y en todas las licitaciones siempre se decía que en ningún caso podían acaparar y concentrar, porque lo que se buscaba era más competencia, más competencia. Eso decían los textos.
Después Cavallo hizo alguna trampita. No vayamos por las pequeñas historias. Pero la realidad es que cuando suceden estas cosas, el usuario no se ve beneficiario. Te voy a dar un ejemplo muy clarito. Los que ya nacieron en este milenio no se van a poder acordar de eso, pero antes había, además de Telefónica y Telecom, que brindaban servicios celulares con Movistar y Personal, había una empresa más chiquita, mucho más chiquita, que era Nextel, pero había una tercera empresa pesada, que era Movicom, la que brindaba servicio en todo Buenos Aires y el AMBA, etcétera, como que se caracterizaba por ser la de mejor atención al cliente, estaban como, Era corporativo todo. era un poco high, un poco, Sí. estaban mejor, los otros no tenían la misma capacidad tecnológica quizás, pero bueno, o al menos lo vendían, eso, y lo sostenían la marca. En algún momento en el año, entre el 2004 y 2005, Telefónica adquirió Movicom. Ujú. Desapareció Movicom, Bell South se fue, sus acciones, todo eso entró en Telefónica. En el momento en que sumó los 30 y pico por ciento que tenía, más los que tenía Movicom, Telefónica más Movicom, ya una sola, dentro de Telefónica, dentro de Movistar, llegaron al 52% del mercado. Mm. ¿Qué tal, Nada mal. Mirá, ¿qué pasó? No le dieron ni un tratamiento especial, ni nada. Siguieron como venían atendiendo. Y se empezó a ver un desgranamiento. La suma fue, creo que fueron por $900 millones, una cosa muy importante. Ni me acuerdo, lo tengo anotado por ahí, pero digamos, Sí, sí, no se contó en importante. decenas, en casi un millar o más. La cosa es, si vos analizás la curva, fue bajando, 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 hasta que unos 5 años después tenían de nuevo un 33% del mercado. Perdieron todo. ¿Por qué? Porque al no ofrecer algo diferente, Se achancharon. se achancharon. Entonces se fueron para los otros dos. Si ninguno de los jugadores hace algo un poco mejor para el usuario, No hay presión no hay competitiva. presión competitiva y es como un lago. Unos van Ujú. por un lado, otros van para el otro, y el lago se estabiliza. ¿Viste la Sí, estabilidad de los sí. líquidos, ¿no? Ujú. Que si tienen los vasos comunicantes, hacen que todos tengan el Sí. mismo nivel. Bueno, tienen el mismo nivel de atención o de desatención, Ujú. de servicio o de Maltrato. problemas Sí. de servicio o problemas de cobertura. Hay cosas que no se dicen demasiado por allá, pero todos aquellos que hayan ido por el interior o que son del interior y que estén escuchando esto lo saben muy bien. Hay probablemente un tercio, de un cuarto a un tercio de las localidades que estaban previstas para tener 3G y 4G, que se quedaron en 3G. Bueno, eso ya es política de exclusión, porque al dejar afuera. Ahora, esto nos abre el debate también a la distribución, ¿no? Claro, Porque no claro, llega la conectividad a todo el país en la medida que uno quisiera, o por no. lo menos no hay una planificación que dé cuenta de cómo se va a lograr eso de cara al Exactamente. futuro. Y después, en todos los pliegos de licitación de frecuencias, que son los caminos del aire por los Ujú. cuales van yendo, o sea, las frecuencias que utiliza el 3G son unas, y después se añaden las del 4G, que son otras, ¿no? Sí, Y después cuando ya se va reduciendo la cantidad de gente de 3G, se utilizan esas frecuencias también para 4G, pero al principio empiezan se con superpone, un sí. paquete nuevo, Ujú. ¿no? Para 5G pasó lo mismo, aunque todavía hay poca adopción. Pero son caminos en el aire, ¿no? Como tenés gente nadando en una pileta, bueno, abrís otros lugares para que no se choque con los anteriores, porque van más rápido, se chocarían Ujú. con lo que va más lento Claro, claro. en el canal, no te pegan un patadón, pegan un manotazo Una en la abrazada. pileta, no, exactamente, en la abrazada. Entonces, Son todos andariveles diferentes. son todos andariveles diferentes. Ahora, que pueden después ser utilizados para que Ujú. sirvan para todas las comunicaciones cuando ya hay una frecuencia que es dominante, que es la que utilices. Es todo muy, muy, muy variable, ¿no? Sí, Todos obvio. los caminos del aire y de la tierra, los cables, todos pasan datos, ceros, unos, y pueden hacerlo más rápido, más lento. Por Es eso el maravilloso. territorio argentino es complicado también para planificar y analizar eso, ¿no? Porque no llega de la misma manera.
No es tan complicado. Digo por las No es mesetas, las complicado montañas. porque no se lo estudia lo Ah, suficiente. bueno, ahí sí, Eso lo ahí podemos sí. ver después. Anotamos Sí, del telescopio al microscopio, sí, tal cual. y lo vemos. Pero entonces, sintetizando, la evolución tecnológica, que es brutal, que indica que si hay dos que se duermen, porque arreglaron, el tercero dice, si estos dos se duermen, yo Despiertan. hago una inversión en y pego el salto, ¿no? Cuando hay dos ya es más difícil. No vemos ejemplos en otros países en donde haya dos que tengan un nivel de desarrollo medianamente acorde a lo que somos Ujú, y lo que queremos ser, que no queremos ir para abajo, queremos claro. ir para arriba, ¿sí? Mejorar en nuestras comunicaciones. Todo eso nos indica que lo lógico, lo que a mí me parecería adecuado, es que se establezca la permanencia de tres prestadores altamente diferenciados en donde ninguno de ellos tenga participación del otro, ¿no? No sé, un Sí, sí. hijito bobo del otro, Sí, ¿no? sí, sí. O un sicario del otro, ¿no? Em, y creo que el ejemplo de Uruguay, tan chiquitito y con tres prestadores, es más que suficiente para verlo. También pasa en Bolivia, también pasa en Chile, pasa, como te digo, en un montón de países y todos los de la OCDE, sin excepción, a Ujú. la cual aspiramos, ¿no? Pero bueno, ellos también tienen eso, y eso que son países realmente mucho más chicos, algunos, ¿no? O sea, Suiza es mucho más chico, no te digo Bélgica, ¿no? Digamos, ¿Qué todos esos países geográficamente son mucho más chicos y podrían tener, y por ahí es lógico que Startup Proxima en algún momento tengan tres operadores más globales, pero en este momento es por país, quieren buscar que haya prestadores que estén brindando alternativas en cada lugar. qué Eh, podemos aprender respecto ahora que nombrás la legislación europea, de la Unión Europea, del modelo chino? ¿Podemos aprender algo? ¿Estamos más cerca de algún lado? ¿En la mitad de camino? ¿Cómo lo ves a nivel diagnóstico, no? Mira, la regulación europea tuvo una evolución increíble, Ujú, porque hasta el año 98, fines del milenio pasado, eran las que brindaban servicios de todo tipo, eran solo empresas públicas, estatales, como servicio público. Y se dieron cuenta que estaban quedando atrás. Pero no eran malas, ¿eh? La British Telecom era fantástica, France Telecom, yo he vivido en Francia 7 años, o sea, funcionaba perfecto, o sea, no había ningún problema. Pero eran caras. ¿Y por qué? Porque no tenían el perrito que viene y te muerde. Este, siempre me imagino, ¿viste los que andan en Harley Davidson, que tienen las sí, patas sí, 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 adelante, sí. les cuelgan las tiritas de cuero, de la campera, ¿no? ¿No? Y andan tranquilos, porque no son los de las motos de No, carrera. no No, van. no, van disfrutando de la vida. Pero van por un barrio y, pero con sus botas y todo. Entonces, eso me lo imagino como la empresa grande, ¿no? Gran motor, las patas estiradas, las manos estiradas, ¿no? Tatuajes, ¿no? Tatuajes que indican cuidado, no te metas conmigo, ¿no? Eh, y, eh, Y y unos caniches, aparece, unos caniches. unos perritos, ¿no? Que se los ven pasar por el ruido que hacen, claro, y además ven las tiritas y todo eso de cuero, y se lanzan derecho hacia la bota, que será muy de cuero, pero andás a ver la mordida que tiene ese perro, si tiene una mordida de 240 kilos, si es medio Claro, terrier, no sé cuánto, por si acaso, ¿qué hace el tipo? se Se escapa despega. del perrito. Bueno, la competencia no es que eliminan los grandes, los pone en forma, Ujú, los hace acelerar, los hace estar más flaquitos, los hace ir un poco más rápidos. No pueden andar ahí paseando por la ruta X, así, mira. No, no, no. Tienen que acelerar porque lo necesita la gente. Entonces, bien. necesitamos que haya competencia en todos los niveles. No hablamos de celulares, ojo, Sí, telefonía móvil. pero también me gustaría hablar de acceso a Internet. Claro. Si sumamos las dos empresas, en O sea, Ciudad banda de Buenos ancha, Aires no fibra. tendrían, claro, en celular tendrían el 60% de todos los celulares del país, el 62% creo, más o menos. Pero si vemos la banda ancha, en Ciudad de Buenos Aires tendrían, o en el AMBA tendrían prácticamente el 70 y algo por ciento,
Y hay lugares, alguna provincia, creo que Río Negro, Neuquén, Río Negro, que estarían cerca del 80, superando el 80. O sea, una enorme concentración en el servicio de conectividad de banda ancha, que es el que de verdad importa. Porque vos el celular está muy bien, Sí, sí, que pero lo vos cuando tengas. trabajás y estudiás necesitas la compu. Sí, Sí. necesitas la compu. Y si estás Y utilizando trabajar, datos celulares, necesitas el tío rico, ¿no? sí, también. Patilludo, que te dé Ujú. plata porque gastas Sí, los sí, sí. megas como de Ni a hablar miles de para. pesos. Entonces, es fundamental. Ya sé que uno utiliza el celular en casa, pero lo utiliza por el Wi-Fi, ya sabemos. Claro. Vas a un bar y decís, tiene Wi-Fi, no quiero gastar, porque si no me Ujú. quedo seco en breve, ¿no? Me cortan las comunicaciones. Entonces, la comunicación de datos necesarios para el estudio, la investigación, para divertir, para jugar 5 horas, me Ujú. da lo mismo lo que hagas. Para estar esas horas, no puede ser la celular, tiene que estar conectada con Wi-Fi a un servicio de tierra, la conectividad fija de Internet. Bueno, ahí también tendríamos un caso en donde en algunas ciudades prácticamente Es imposible trabajar, por ejemplo. te quedaría sin opción. Ujú. Y eso puede no ser malo en el primer año, pero la ley en el mundo significa que cuando vos estás solo y no tenés ningún perro que venga a morderte las botas en la Harley Davidson, y no tenés la competencia que te incite, no tenés, porque el que viene, el nuevo, compró la tecnología última, recién salida. Si vos tenés tecnología de hace 4 años y medio, ¿qué estás? 8 veces más lento por Claro. la ley de Moore. Vamos saltando Sí, cosas, sí, las ¿no? Por el brechas. desarrollo de la tecnología. Entonces, eh, lo único que incentiva a los grandes a dejar de ser pesados y a moverse es tener un montón de perritos ladradores que si te quedas quieto te morfo. Bien, bien, Diga, bien, bien. fue poco académico lo que acabo No, de no, está decir, bien, pero la pero idea es que se entienda y que cualquier persona que esté mirando este contenido pueda también comprender, ¿no? Porque algo que no se entiende no te convoca el interés, no te molesta, no lo tomás como tema. Ahora, hay falta de visión estratégica en el corto, mediano y largo plazo al ¿sabes por qué desconocer tiene que ser esto. un tema? Porque, ¿qué pasaría si yo te dijera que tus brazos van a ser cada vez más finitos? Claro. Sí, bueno, cuando tengo Sí, cuando 90 años. No, no, no. Que en 6 años vas a tener la mitad de la musculatura que tenés, vas a poder correr la mitad. Digo, no, no, ¿qué tengo que tomar para eso? claro, claro. La idea no Tengo, es debilitar, sino tengo fortalecer. una pastillita para eso que es genial, se llama competencia. Claro. Exactamente, entonces, eh, todo lo que nosotros hacemos está intermediado por la tecnología, está Ujú. interneteado, para decirlo así. Lo utilizamos como herramienta. Si la utilizamos con sus poderes mínimos, si nos quedamos atrasados, no digo solamente en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, en las No, no, grandes no. capitales, En todo el ya nos territorio. vamos a meter tenemos 10 provincias en donde la conectividad fija llega solamente al 60%. Dicho lo contrario, un 40% de los hogares, conectividad en hogares, un 40% de los hogares no tiene conectividad fija. 10 provincias, 10, ¿no? Sí, sí. Mejoró porque antes eran como 14, bueno, ahora algunas subieron, pero igual, Igual es un montón. es terrible, ¿no? Hablemos de desigualdades, o sea, la tecnología también nos pone a discutir estas cuestiones, ¿no? Mira, De asimetrías. me acuerdo patente cuando empezó la pandemia, yo estaba hablando con uno de los secretarios de la municipalidad, o sea, secretario de no sé qué asunto, o sea, un tipo con rango, en la municipalidad de Lavalle en Mendoza. O sea, municipalidad Sí, sí. importante, ¿no? ¿Qué me decía? Que él tenía un servicio de super extra banda ancha en su casa, que era lo más que podía pagar, de 10 megas. O sea, Claro. más que banda ancha, era finita, finita. Que como él y la mujer trabajaban mucho online y los chicos también, para hacer las tareas del colegio, eran 4 en casa, Claro, el consumo no daba. no daba. Sí, Se les cortaba todo, se les cortaba la videoconferencia, bueno, un desastre. Pese a que estaban en pandemia, los papás, o sea, los abuelos de los chiquitos, estaban a 3 o 4 cuadras. Entonces le pusieron la hiperconexión de 10 megas. ¡Wow! ¡Qué potente! Era nada. También a ellos, ¿no? Entonces los chiquitos
se iban a trabajar a lo de los abuelos chochos, y además estaba en el rango que uno se Sí, podía sí, mover, sí, ¿no? trasladar. Este, am, pero eso no te estoy diciendo en un pueblo No, perdido, no, 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 ciudades. pájaro muerto, no sé Sí, qué, no sé qué cosa. En una, está en la metrópolis, digamos, de Mendoza, en la Gran Mendoza, pero escúchame, es Mendoza, la quinta sí, sí, provincia de la sí. Argentina en términos de Producto Bruto, y en ese momento estaba número 21 en conectividad. Mirá, desde entonces se pusieron las pilas, empezaron a hacer cosas y ahora ya están, creo que ya están llegando, pasaron de ser la 21, han de estar por la 12 más o menos, Bueno, ¿no? escalaron, escalaron. Escalaron, pero se trabajó, se estudió, se analizó, se Bueno, es tomaron que decisiones, hubo un compromiso político, se estudió el porqué y se vio los lugares en donde. De ahí pasamos del telescopio, tal las cual. grandes normas para todo el país. Están muy bien las normas nacionales, me tocó Sí, sí, redactar sí. las normas, los 4 grandes reglamentos nacionales que hasta el día de hoy, cuyos principios hasta el día de hoy rigen al país, desde el 2000 hasta ahora. Pero eso es como cuando vos decís tierra, ¿no? Sí, sí, A través de larga la vista. implementación y Pero la cuando práctica es llegás, otro. hay unas rocas y ahí no puedes, digamos, una cosa es tierra, otra cosa es Ujú. puerto. Bueno, ¿cómo hacemos puerto, lugar de llegada de las comunicaciones para todos? Y te doy algo que a mí me impacta mucho. Hay muchos pueblitos que están con una conectividad pobre. Y depende de la provincia que estés, la provincia, no la nación, la provincia se fija y cubre, caso de San Luis, La Pampa y Tierra del Fuego. Tienen prácticamente el 99, Ujú. están en el 99,5% de conectividad de todo. Le faltará alguna cosita, Sí, sí, pero pero son las mejores conectadas. está lejos, Bueno, ¿qué pero pasó lejos. ahí? Estudiemos qué pasó ahí. En esos casos, hubo una decisión política provincial que decidió no solamente dejar que el Estado Nacional hiciera, sino que se preocupó. Se Ujú. preocupó y fue a mirar. E hicieron inversiones provinciales, además de las inversiones nacionales y de los grandes prestadores, etcétera, hicieron inversiones provinciales para conectar. A ver, en La Pampa, hace poco, conectar una localidad de 150 habitantes, que claro, tenía un radioenlace. Un radioenlace es algo que metes arriba de una torre, ¿no? Ujú. Es como un tacho blanco que apunta, parece una cacerola blanca, La oriento, que sí. apunta exactamente como si fuera una mira a otro tacho y le envía internet, pero por el aire. Con tormentas un poco menos, pero puede dar hasta 1 giga eso, o sea, 1800 megas, 1000 megas, pero si, pero si es un pueblo de 170 habitantes, podrían estar todos utilizando internet en algún momento y entonces van a tener que 3 gigas per cápita, 4 gigas per cápita. Mm. Entonces, lo que están haciendo es, como a ninguna empresa le interesa hacer un salto de 20 kilómetros de fibra óptica, pensá que eso cuesta, si Sí, sí, está la tendida, inversión. cuesta $6 por metro, Mm. ¿sí? Si está a 30 kilómetros, 30.000 por 6 son $180.000. ¿Eh? O Claro, sea, sí, sí. y si es enterrada, cuesta $35 por metro para que no le pase nada, Sí, para que sí. no se caigan los postes. Bueno, Son inversiones que no van a cubrir las empresas. exactamente. Entonces, las provincias, algunas provincias, han pasado a la visión microscópica. Estoy en Nueva York, fantástico, pero tengo Harlem, tengo Bronx, y Ujú. por ahí no llega. Entonces, puede estar, hablamos de la ciudad Sí, más sí. moderna del mundo. Bueno, también tienen su Harlem, y en su momento tenían baja conectividad. Entonces, cada intendente y después en reunión de intendentes, cada gobernador debería saber tanto dónde hay conectividad como dónde hay agua potable. Porque el mundo se creó con el Sí, es agua. un recurso más. Claro, Estratégico. exacto. El mundo se creó con el agua. Fantástico. Todas las grandes ciudades están alrededor del Danubio, del Sena, del Río de la Plata, Tal ¿no? cual. Eh, Después necesitaron la electricidad para desarrollarse tecnológicamente.
Entonces, agua, electricidad, conectividad. Ujú. Entonces, vos cuando haces un puerto, un dique, etcétera, ¿pensás en sí, lo rentabilizás en 2 años? No, decís, es que no, es que es necesario para el desarrollo. Un pueblo chico de 500, 300 habitantes o 1000 habitantes, sin buena conectividad, es un pueblo geriátrico. Sí, Un totalmente. pueblo en donde solo se pueden quedar los que no están haciendo gran cosa, en donde una persona que quiere insertarse en la sociedad debe huir. Sí, o turismo de relax, y nada más que eso. Y Y tampoco, tampoco, porque lo ya primero que no. te van a pedir es la señal de Wi-Fi. La señal de Wi-Fi dicen, che, yo me vine, tengo 5 días de descanso, pero voy a tener una videoconferencia Sí, fundamental para mí es verdad, ni para el eso. día 3. Entonces, ni para eso. Bueno, el Dalai Lama, no sé si el Dalai Lama utiliza mucho internet o no, pero digamos, como eran los que hacían chin, chin, chin de anaranjado, Los este, Krishna. los Krishna, no sé si los Hare Krishna lo necesitan, pero digamos, no es un porcentaje importante de la población. Con todo el respeto por los Hare Krishna, claro. Pero digamos, necesitamos, entonces empezamos con, ¿qué hicimos en esta charla enorme? Empezamos diciendo cuál es la lógica del mundo. Ujú. Vos hiciste una pregunta, ¿en China cómo es? El modelo chino. ¿Vos sabés que en China hay 3 empresas celulares y que no estaban compitiendo mucho entre sí? Estaban, eh, Cómodas, estaban cómodas. estaban bien, ¿no? Una es más grande, China Telecom tiene casi el 70 y después se dividen las otras dos. Allá por el 2004 les instaron, ¿no?, a competir. Y en el 2012 ya bajó un mandato de que compitan en precios, porque se estaban quedando, que compitan y mejoren y no sé qué. Y la verdad es que fueron empresas que empezaron a dar internet, perdón, internet 5G experimental sobre Beijing entero 2 años antes de que se lanzara. ¿Sí? O sea, no en el 2020, Ujú. que fue cuando se lanzó oficialmente el 5G en diferentes lugares, fue el año, ¿no?, en que ocurrió en el mundo. Ahora creo que ya hay, no sé si 2.000 o 3.000 millones de personas que utilizan 5G. Hay que seguir esas cifras, cambian todo el tiempo. Pero lo que te quiero decir es que instaron a la competencia. Brutalmente instaron a la competencia, Ujú. porque si no, sus prestadores no utilizaban los beneficios de la investigación y del desarrollo que estaban haciendo en China, que le dan muchísima importancia, porque quieren tener, hay algo que define, recibí una misión china alguna vez dirigida por una ingeniera que me explicó algo que nos permite entender China de cabo a rabo. Dijo, nosotros éramos conocidos por Made in China, hecho en Sí, China. Y a partir del 2004, más o menos, la directiva del, del Partido Comunista, de la máxima delegación del Partido Comunista, la directiva para todos nosotros es Created in China, creado en China. ¿De qué estamos hablando? De innovación. totalmente. De innovación, de tener Sí, conocimiento, mejores conocimientos, mejor trabajo vinculado entre talento universidad y humano. empresa. Esta me decía, nosotros tenemos una empresa de alta tecnología, se define normalmente como una empresa en donde el 20% o más de sus empleados se dedican a investigación y desarrollo. Ellos tenían sobre, a ver, más o menos el 45% de los empleados estaba en investigación y desarrollo, ¿no? Sobre 24.000 personas tenían 11.000, estaban levemente por debajo. 11.000, ¿no? Sí, Esta era una empresa que, tipo Huawei, sí, pero sí. que hace equipos para redes, ¿no? Entonces me preguntaban, ¿y cuántas torres tienen ustedes en Argentina? Y en Argentina tenemos tantas torres, ¿no? Más o menos ¿cuántos serán ahora? Unas 16.000, 18.000 torres. Y eso es lo que nosotros inauguramos por trimestre en China, ¿no?
Bueno, sí, sí, los números no, no, no se eran pueden otras. comparar. Por eso decidimos Pero sí quedarse. el concepto es Pero el concepto era interesante. muy fuerte. Ujú, Y la pelea con Trump, con Huawei, justamente, todas sí, estas sí. cosas, no es porque lo espían o no lo espían. Esa es una excusa. El problema es que. Perdón, te decía, esta señora me dijo, y no, nuestros ingenieros de investigación y desarrollo trabajan también con doctores de la Academia de Ciencias de China. Me dijo como si estuvieran justo con el Sí, Dalai sí, Lama o el sí, Papa de sí, la sí. ciencia, ellos no son muy creyentes, ¿no? No, pero Pero lo dijo como con orgullo, sí. con un orgullo, como mirá hasta dónde estamos llegando, que podemos trabajar con estos monstruos de la ciencia. Ujú. Entonces vos fíjate cómo el país que busca ser potencia en el mundo, busca ser un hegemón, Trabaja para eso. trabaja para une ciencia, Sí, sí. universidad, y Articula con empresa, todos los recursos y los sectores. y se parece mucho a Gandhi cuando decía nosotros somos demasiado pobres para no tener eh, desarrollo científico. Ujú. No podemos privarnos de ello. Era genial Sí, el la verdad que Gandhi, ¿no? sí. Entonces, ya sea desde una visión hegemónica como desde la pobreza, a los dos les queda claro que voy a perder mi estatus de hegemón, de dominante en el mundo, ¿no? Eh, o no voy a poder salir nunca jamás de la pobreza si no sumo investigación y desarrollo, y en el caso de las comunicaciones, competencia, porque este desarrollo ya va a tanta velocidad Ujú, que lo único permanente es el cambio. Y totalmente. eso sucederá en nuestras vidas de manera permanente, ¿no? Esto nos indica que lo que antes, las comunicaciones pasaron a ser, está bien, tuvo la privatización, bla, 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 después pasaron a ser un tema de segundo. Cuando estudié el caso Mendoza ya por el 20 y expliqué que estaban 21 en conectividad, todo el gobierno se miró diciendo, ¿Qué pasó acá? no Claro. lo habíamos visto. En realidad, ¿qué no pasó acá, justamente? Claro, es que no le prestaban atención y ahora sí le prestaron. Lo interesante es que si le prestan, lo hacen, ¿no? Eh, Tierra del Fuego, otro caso muy bonito, tenía, nada, le llegaba hasta Alzar, llegaba hasta allá, había una fibra submarina que se enganchaba con una fibra de telefónica, que estaba un poco viejita, ¿no? En la ruta 3, a veces no era el Loch Ness, veías aparecer una cosa negra y bajaba, era el cable de la, de, Sí, de sí. la fibra que estaba cerca de la ruta, que se cortaba, tenía más cortes que parches de mendigo, ¿no? Y, y todo Tierra del Fuego estaba con problemas de que cuando se cortaba la fibra, Sí, por sí, alguna obra pública, por lo que fuera, se cortaba todo, salvo quedan un poco, detenidos. Sí. así. Después yo tenía una persona en Tierra del Fuego que ya avanzada la década del 10 al 20, estaba haciendo una tesis de maestría muy importante sobre políticas ciudadanas y me decía, no me mandes las instituciones, mandame los textos, porque cuando yo bajo un texto, sigo comiendo, y cuando termino el primer plato veo qué pasó, y después cuando termino el post, o sea, tardo para bajarme algo de 15 megas, tardo más o menos 20 minutos. No puedo. Esto pasaba, Tiempos prehistóricos parecen, ¿eh? parece prehistórico. Pero Esto pasaba. Bueno, dos gobernadores, gobernador y gobernador, que se pelean entre sí y que son viste, las peleas son terribles en política, pero bueno, Roxana Bertone tomó un préstamo e hizo la obra, o sea, poner el caño para que o sea, la infraestructura. la infraestructura, el caño con la fibra óptica, Ujú, pero es como poner todos los cables de electricidad sin los generadores, ¿no? claro, sí, sí. Entonces, pero que cuesta un montón, cuesta carísimo, más en montaña. En Por montaña y eso. en roca, en vez de $35 por metro, está cerca de 45 $50 por O sea, metro, la ¿no? inversión es brutal. Es brutal la inversión, pero la hizo. Entonces, desde donde llega la fibra submarina, que atraviesa, ah, que pasa por Ushuaia, por Tolwyn, por Río Grande, son las tres Ujú, grandes ciudades que tienen, pasó y le faltaba iluminarla. Y después Melela, el siguiente gobernador,
opuesto en esto y en todo, en principio, entendió que esto era importante, terminó de hacer un acuerdo interesante con Arsat para mantener la misma tecnología que se usaba para enrutar desde la fibra submarina que se unía a toda la red de Arsat hasta Benavides, o sea, había Ujú. 3.500 kilómetros de fibra con una cierta lógica de software y de Sí, sí, control, sí. ¿no? E iluminó la totalidad. Entonces, hace 3 años, por un mes de junio, por primera vez los fueguinos tuvieron conectividad a pasto. Ahora, si querés, podés instalar Palo Alto en Tierra del Fuego, porque tienen toda la conectividad que sea necesaria. La fibra óptica aguanta, es como Sí, la sí. ruta de Monza, aguanta a cualquier velocidad, ¿no? Pero lo que hay que cambiar es las placas, ¿no? Las placas, la electrónica, Ujú. para que ya no envíen 100 megas, para que envíen 1 giga, para que envíen 10 gigas, para que Sí, sí, el envíen mantenimiento de que eso 1 tera. siga actualizando. 1 tera son 1 millón de megas, ¿no? Ujú. Este, eh, hay un cable que va hacia Europa desde España, uno de los últimos que se ha inaugurado, que está dando, con las diferentes fibras que tiene, pero ya comercial, ¿eh? Está dando una capacidad de 120 teras. Wow. O sea, en el año 2000, cuando se decía que iba a haber un apagón digital, todo lo que estaba digitalizado en el mundo más o menos representaba 20 y pico, 26 teras, ¿no? O sea que le tardaría, como esto es por segundo, a esta fibra óptica le tardaría 3 segundos transmitir todo lo que estaba digitalizado en el año 2000. Una locura, Totalmente. una locura. Ahora, todo esto es una idea de, vamos hacia un futuro dominado por el avance tecnológico, en donde no solamente no hay que tenerle miedo, sino que hay que subirse a él. Para ello, tener lo que hablamos de El mapa de conectividad es situación. como la Sí, sí, base, sí, ¿no? sí. Después viene todo el proceso educativo, meter una educación de calidad, ¿no? Ujú. De comprensión, porque cuando vos estés trabajando y veas las mejores cosas en el mundo, vas a tener que leer mucho más que antes. Claro, sí, Y sí. además vas a tener que ver un texto y en pocos minutos, a veces ni siquiera en un minuto, decir, no, 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 baja calidad. No, 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 no. Sí, Vas fake a ir news. subiendo, Sí, ¿sí? sí. No, no, no fake, ¿eh? No, 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 pero No, la calidad informativa, digamos, los niveles sí, de la calidad claro, pero no hablo de novedades. Digo, vos querés hacer un trabajo de investigación Sí, sobre sí. tal tema. Y decís, no, Sí, la profundidad del contenido, el material. esto no. Y de repente decís, acá me estoy acercando a los padres de la criatura, porque todos Claro. hablan y citan A. Sí, sí, Todos sí, hablan y sí. citan A, y de repente vas cerrando a fuerza y ves a quienes citan. Ah, sí, pero este está citando mucho, quiero ir A la fuente. a la fuente. Entonces vas a la fuente. En algún momento te das cuenta que de lo que vos querés saber hay 5 nombres en el mundo. Mm, Y vos tenés que leerlos. tal cual. Pero leer, Sí, entender. sí. Uno es más complicado y el otro es más sencillo. Tenés que entender de qué están hablando. Ellos están formados, están en academia, Ujú. dirigen tesis, tienen todas las herramientas de conocimiento así y hacen la síntesis, ¿no? Son los que, no los mecánicos de autos, sino los que Sí, sí, diseñan el el taller concepto. mecánico de la nueva sociedad de las ideas. Entonces, que son diseñadores conceptuales. Pero para eso todo lo que aprendiste en la universidad y vos fuiste de las buenas, de las que aprendió mucho, No alcanza. no alcanza. Por Yo eso me no es un siento, punto de llegada, yo me siento superado todos los días cuando es me un pongo a punto, estudiar algo. claro, y sí. Y tengo que El, pegar un saltito más y un saltito más. Todos los días debo aprender sí, algo. sí. Porque no Cuando es no... un destino de llegada, es todo el tiempo, todo, con todo lo que hacemos, e- aprendiendo. Exactamente, eso es maravilloso. Y aprender no a copiar. No, no, aprender es comprenderlo, investigarlo, Exactamente. hablar con otras personas, ponerlo en común, dialogarlo. Utilizar la IA y después buscar las fuentes y Claro, después ver claro. quién piensa lo contrario de lo que Sí, dice la sí. IA y después todo, todo, todo. Ahora, el que piense que esto es más fácil, porque total con la IA no hace falta saber, Mm, sí, no, sí, es sí, todo lo sí. contrario. Antes, para ser Sí, la mecánico, fascinación, ¿no? De que la claro, IA nos viene a resolver todo, cuando en nah, realidad no se trata de eso justamente. no, es un caballo muy potente,
Así Ujú. como antes en los tractores, cuando antes ibas con la mula, o Sí, con el sí. buey, y es más potente la Ujú. IA. Ahora, Pero es una herramienta más. puede atravesar el campo del otro, si no te das cuenta, te lleva Ujú. digamos, tenés que aprender a manejarla. Acá pasa un poco lo mismo. Si no tenés muchos criterios para controlar y decir, no va por ahí. Quiero que averigües tal cosa, tráeme datos. Bueno, ok, ya está listo, ya me diste un montón de ladrillos de Sí, pensamiento. Ahora voy a déjame. construir yo, Ujú. ¿sí? Son los materiales. Exactamente. Buenísimos. Es como tener, Sí, suponete que vos querés investigar algo y tenés tres chicos de la facultad, sí, todos sí. muy buenos, Avioncitos. etcétera, avioncitos, que sí, pero que todavía están ahí en esa etapa, que los pones como asistente, che, me investigan para mañana tal cosa. Bueno, eso te lo hace la IA en Sí, sí, 30 segundos, a veces un poco más. Si la cosa es más compleja, tarda más. depende. Sí, sí. Y para pulir un texto con la IA y verificar que sí, que no, y decir, tráeme otra cosa, te pasas un día. Sí, 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 no es tan Este, veloz todo como parece. no es tan veloz porque, Porque está buscando la profundidad en un tema, o buscando algo muy específico. además que ella repite, Claro. y vos no haces en esta sociedad, no haces nada que se repita. Mm, Entonces lo que vos, cuando va repitiendo, constantemente tenés que tener capacidad crítica, claro. conocimiento crítico. ¿De qué no me está hablando? Por omisión. ¿De qué, por qué está hablando tanto de una cosa y no de otra? Lo que me dice, ¿me cambia mi panorama general o no me cambia? O al contrario, muestra que el panorama general se está desviando hacia donde uno no quiere, ¿no? Esto pasa la interacción de las ciencias sociales con la IA no es la IA Sí, tal cual. y los ingenieros. Bueno, pasó con el caso de este chico Maine, Tom creo que se llamaba, no sé, pero Maine de apellido, que hace un mes y pico se suicidó. Y encontraron que con el chat GPT había empezado un diálogo y él decía, bueno, pero no te sientas mal, la IA está entrenada para ser empática, y él le preguntó de qué manera se podía suicidar, de qué manera uno puede morir sin dolor, pero si te lo pregunta es una persona que tiene todos diálogos depresivos, no es En para contexto, sí, claro. hacer una novela de terror, no era, Ujú. era él, y no hubo ninguna alerta, y ahora Sí, están sí. en juicio. Sí, Es un sí, nuevos juicio debates de ética, de salud mental, atraviesa un montón de temas, no es solo totalmente. la Eh, cuestión el otro día me política. decía una persona que venía de un congreso de psicología que hicieron una encuesta entre ellos y el 50% de los pacientes del psicólogo habían preguntado lo que le venían a preguntar al terapeuta a la AI, a la IA, a la inteligencia artificial. Y la verdad es que va a decir cosas generales. Mm, A ver, le pega, pero lo único que hace es llenar el casillero con la palabra próxima más. Es claro. como Un tablero. Mm. un gran Excel de palabras, ¿no? Que va mezclando de manera adecuada según cómo ha visto que se mezclan en otro lado. Pero esperar, Hablemos de los talentos de los cerebros argentinos, de la fuga de cerebros, los que necesitamos que estén, los que hay que desarrollar, bueno, del tema del data center en la Patagonia, un poco las últimas notas que publicaste, que han hecho sobre este tema. Vos dijiste algo, justamente lo tengo acá anotado, hay que aportar cerebros argentinos al desarrollo del data center. ¿A qué te referías? ¿A esto, al espíritu crítico, a desarrollar, digamos? a todo, a todo. A ver, em, Una nota muy interesante, por cierto, que la tienen que buscar y leer porque no tiene desperdicios. La última gracias. nota del diario La Prensa. Sí, sí, sí. Este fue un suplemento dominical, una entrevista, Ujú. creo. Pero bueno, el tema es así. Ah, como yo no solamente ando en bicicleta, también me gusta el karting, alguna vez hice Fórmula 3, Bien. no en carrera, pero entrenando. Me encanta. Ahora, para eso necesito a quien haga el auto, un mecánico. Bueno, no puedo ir a esa velocidad si alguien no lo hizo bien, Apoyo si no. emocional, psicológico, de todo. Sí, sí, No, sí. no, no, para eso no necesito ningún ¿No? auto, me divierto ¿No? como loco. Pero, mientras más rápido mejor. 250 nada más, no Wow. pase de ahí. Pero bueno, la cosa es, Semejante proyecto. para eso, necesito en el mundo, o sea, ¿qué hubiera sucedido si Ford hubiera lanzado todos sus autos, Mm, el Ford T, ¿no? sí. Todos negros y después negro,
negro, colorado y verde, eh, si no hubiera habido mecánicos en las ciudades. Una vez que a alguno le pasaba algo, quedaba muerto. Entonces, obviamente, todos nosotros que estamos utilizando constantemente la informática, necesitamos que haya muy buenos informáticos y muy buenos programadores, tanto desde lo electrónico como desde la programación, sobre todo desde la programación, ¿no? Porque los equipos vienen dados medianamente por el gran mundo, pero los desarrollos están acá. Bueno, ¿qué pasa en Argentina? En Argentina se inscriben muchos, se inscriben por año casi 100.000 alumnos en alguna materia vinculada con la informática o la ingeniería, o ¿no? de la STEM, ¿no? Ciencia, Sí, sí. tecnología, bueno, matemáticas. En informática, concretamente, se recibe menos del 5% promedio. O sea que la Argentina está produciendo 4.500, 5.000 informáticos completos con título, gradúa Sí, 5.000 sí, sí. informáticos por año. ¿Y por qué? ¿De dónde se van todo el resto que empezó? Y hacen las materias de primero, ahí ya tienen programación 1, programación La 2, base. hacen el primer cuatrimestre del segundo año y ya tienen los deditos para ponerse a trabajar y para engancharse. Entonces En la práctica en ya. GitHub empiezan a subir sus trabajos. Entonces alguien les dice, ¿querés trabajar? No sé qué, y se fueron todos a trabajar para ganar bastante más que lo que se puede ganar en muchos otros trabajos, un 30% más como Ujú. mínimo de piso, al año y medio. Con lo cual, s- Sí, sí. dejaron. La tasa de abandono Ahora, es. el Sí. tema es, aunque sea, esto pasa también con las maestrías de 3 años, ¿eh? Mm. Licenciaturas e ingenierías, licenciaturas de 4 o 5, ingenierías de 5. Pero en todos, al año y medio hay una especie de cosa de dispersión brutal. ¿Y qué pasa? Entre ese año y medio y el final, no tenían bordado y costura en las otras materias o historia de la tecnología egipcia. Al contrario, acá te enseñaban el cómo hacer y acá después te enseñan más el cómo estructurar. Claro. Acá te enseñan las herramientas básicas, ¿no? Después se va Y complejizando. después se va complejizando. Vos en este momento, con la inteligencia artificial, justamente, las tareas de la básica las podés tener medianamente bien. Si no sabes de computación, una coma que pongas mal y se apagó Sí, sí. todo, ¿no? Entonces, con lo cual más vale saber. O sea, pero podés guiar la inteligencia artificial, pero no para cosas muy complejas, porque te falta todo el Sí, sí. resto. Todo el Entonces, bagaje. en Argentina hubo un crecimiento de las empresas de software bastante interesante, de 20.000 a 100.000 se multiplicó por 5 en 10 años, más o Ujú. menos. Y desde el 2012 hasta ahora, más o menos, va subiendo de a 4.000, 5.000 por año. Tiqui, tic, tiqui, tic. Ahora son 150.000. Claro. Tendrían que estar ya en 400.000. ¿Sí? Te doy un caso. La ciudad de Bangalore, en la India, era una ciudad ahí cerca del océano, bajo, hacia el oeste de la India, que tenía 5 millones de habitantes, para ellos como Río Cuarto, ¿no? Claro, con Calcuta y Bombay, con sus 20 y 30 millones, 5 no es nada. Sí, tal cual. Y no tenían ninguna característica diferencial. Hicieron un plan muy sencillo, que era formar de manera acelerada e intensa como política de Estado técnicos informáticos. Irlanda hizo informática y electrónica, ellos solo informática. Y atraer con esa masa crítica de formación, son como nuevos cerebritos, Sí, ¿no? sí, sí. La informática, ¿qué necesita? La informática tiene necesidades de mentes, o sea, de mentes. Sí, sí. De cerebros. No mano de obra, sino mente de obra. Donde ven que hay una fabriquita de cerebritos, de gente que es capaz, ahí van y empiezan. Ujú. Entonces empezaron a llegar las inversiones de los grandes de este mundo, de la informática. Después los que trabajaban ahí, obviamente, empezaron a aprender, empezaron a hacer software locales, empezaron a
armar empresas entre ellos y ellos salir a exportar, y después las grandes empresas, por ejemplo, Tata, los camiones y Sí, todo sí. eso, industria pesada, se dio cuenta de que estaba pasando algo Ujú. brutal en Bangalore y se fueron a invertir allá, ¿no? Así como Infosys. Bueno, hoy en día Sí, sí, una economía de conocimiento brutal. Bangalore se considera como la capital de la informática. Mm. Pasaron a tener 7 millones de habitantes, creo que un poco más de 1 millón y algo se dedican a la informática, ¿no? En este momento, no sé si habrás visto todas nuestras exportaciones agropecuarias, etcétera, etcétera, en Argentina, ¿no? Creo que 65.000 millones de dólares. Bueno, en este momento, una ciudad que no hacía nada, que tenía las vacas que son sagradas, que tenía los parias, Sí, esos que sí. están tirados por la calle que Ujú. nadie quiere tocar, lo mismo que cualquier otra ciudad de la India, esa ciudad está exportando 75.000 millones de dólares en software. ¿Y qué rutas utiliza y qué barcos utiliza? Una que se llama Enter. Claro. Y chao, y se va por no, no hay nada que lo Bueno, trabe, pero ¿no? hubo decisión de desarrollar eso. Exactamente, hubo decisión. En el año 2000 pasaba por Buenos Aires uno de los fundadores de esto, allá, de los que tuvo la idea, y lo invité a almorzar, vino con sus trajes típicos, y no importaba el lugar en donde almorzábamos porque pidió verduritas y cosas, ¿no? Este, y en algún momento quise hacerle una pregunta inteligente, em, que yo consideraba que podía ser una pregunta inteligente, nada peor que esas preguntas, ¿no? Entonces le pregunté, en Bangalore, hay, o el dialecto de Bangalore tiene una estructura gramática particular, o hay algún juego como de ajedrez, otra cosa que haya predispuesto a los habitantes de Bangalore a, para transformarse en los informáticos más poderosos, digamos, y los que más facturan en el mundo. Y él me miraba con una semi sonrisa en los ojos, ¿no? Como diciendo, estás buscando una Explicación. receta mágica donde no la hay. Y con mucha elegancia me respondió con una humildad que es la mayor de las soberbias. Me dijo, no, no, nosotros éramos una ciudad de la India como cualquier otra, con la misma, igual que todas las demás. No hay nada en especial en Bangalore. Pero diseñamos un plan y lo aplicamos y lo fuimos corrigiendo cuando nos equivocábamos y lo mantuvimos, lo cual es cierto, hubo un cambio de coalición gobernante del 92, en el 97, creo 98, que podía haber tirado, no, 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 Siguieron, siguieron, siguieron. siguieron, lo mantuvimos y eso nos permitió crecer. Me dijo, argentinito mío, se trata de trabajar, no dejar de ver el objetivo nunca y corregirse a cada vez que uno se equivoca y no dejar de trabajar. Y se transformaron en una potencia mundial. Sí, sí, la visión estratégica a largo plazo, no al Sí, cortito y a la vuelta. pero el Y trabajo... trabajando. No, no, Claro, pero espera. Esto lo empezaron en el 92. claro, sí. En el 94 ya habían exportado sus primeros 1.000 millones de dólares. Y cuando yo lo conocí en el 2000 a este señor, ya era un caso de estudio Claro, mundial. sí, sí, sí. O sea, las cosas van lentas solo cuando alguien no tiene la voluntad de ir rápido. Ujú. Si vos tenés, ¿sabes? No te acordarás, pero había una película que era Ben-Hur, ¿no? En donde una competencia de un muchacho que corría en el Circo Máximo, ¿no? Que es como un gran circuito, Ujú. con su carro, pero en vez de un caballo, dos caballos, con 4 caballos de frente. No todos en una pértiga, sino que los 4 caballos tirando y él con las riendas de los 4 caballos. Hay que hacer eso, ¿no? Sí, Y sí. además, no unos percherones tranquilos, sino los más No, no, aguerrido. nerviosos, los más aguerridos, ¿no? Bueno, ¿qué quería él? Ganar. Tenía fuerza Ben-Hur. Cualquiera de los caballos lo pasaba por arriba, tienen más de media tonelada de peso cada uno, y los más ágiles No, de, tenía de todo el determinación. imperio. Ujú. Pero tenía determinación y sabía utilizar las riendas. Entonces,
Nuestros políticos, nuestros intendentes municipales, nuestros gobernadores, nuestros ministros de educación, nuestros ministros de ciencia y técnicos, secretarios de ciencia y técnica de todo el país, que hay un montón, tienen riendas, porque ¿dónde está la materia prima principal de la Argentina? ¿Está en la vaca muerta? Por un tiempo va a servir. ¿Está en el yuyo? ¿En la soja? No. ¿Qué tiene Japón? Ni lo uno ni lo otro. Se tienen a sí mismos. No hay tierra para más. Ujú. No pueden cultivar nada, no pueden producir nada, no pueden extraer nada. Japón entró en la industria del conocimiento. Lo que tienen es conocimiento. Es una potencia mundial. Nosotros tenemos, la potencia está entre ceja y pelo de todas las niñitas y niñitos de 5, 10, 15 años. Si apostamos a ese saber, pero ese saber hay que apostarlo para... A ver, para hablar de inteligencia artificial, tenemos que preparar la inteligencia natural. Si un chico no lee Mm. cuando termina primer grado, no lee y escribe cuando termina primer grado, ya empezó tarde para la inteligencia artificial, porque va a necesitar leer muchísimo más. Va a necesitar saber más y va a Ujú. tener que incorporar la inteligencia artificial para resolver cositas y jueguitos y cosas e ir aprendiendo con ella, como quien utiliza una herramienta, no como quien Sí, sí, no se como, copia sí, sí, no o como reemplazo zafa de del lo que, sí, trabajo. sí, No, no, tal no. cual. Ni para zafar, sí. Hay que aprender a trabajar en equipo, Ujú. tener espíritu crítico, tener una comprensión de texto y una lectura veloz más rápida que nada, porque nunca ha habido tantas Es cosas verdad. editadas en el mundo como ahora. Ninguna de las mayores bibliotecas del mundo podrían Ujú. poner todo lo que las cosas que se están subiendo a Internet solamente en lo científico y lo académico universitario. Sí, Nada sí, más que te allí, perdés ahí nomás. nada más Sí, que con sí. eso. No digamos el resto de las cosas, ¿no? Pero de todo aquello que se necesita para crecer, allá está. La mina de oro está. Ujú. A veces rodeada de, como en el oro, como sabes, está rodeado en fango, ¿no? Entonces, efectivamente, hay unas porquerías espantosas de amenazas y de chicos, y todo eso sabemos que existe, porque todo el humano participa de las virtudes y de los vicios humanos. Ahora, Ujú. lo bueno, por ahora dediquémonos a lo bueno, lo que puede hacer que la Argentina tiene posibilidad, hambre y urgencia de crecimiento. Lo Listo. necesitamos, Exacto. porque la gente que no está comiendo en la villa, que se transforman en chiquitos, en soldaditos del narcotráfico, es porque no tienen nada más lindo, no tienen una No propuesta, tiene una no propuesta. tienen futuro, nadie los piensa. Además, ven la sociedad como algo fuera de Desde ellos. afuera, sí, No sí. tienen bienes públicos, o sea, no les llegan cosas lindas, ¿no? Ujú. Eh, en la Comuna 13 en Colombia, hubo un momento, es un barrio de Colombia, Ajá. que era en Medellín. Bueno, un señor Pablo Escobar Sí, andaba por sí, allí, sí. bueno, estas Sí. cosas, Y sus amigos. y sus amigos y descendientes, bueno, bueno, Colombia ya tenía una mal tasa de asesinatos, ¿no? Ujú. Viste que se cuentan por Sí, miles, sí. y la Comuna 13 era lo peor de Medellín estaba bastante alta y lo peor de Medellín estaba en la Comuna 13, ¿no? Había un bajo, una especie de monte que subía y casita sobre casita en el barro y no sé qué, amontonadas, nadie podía entrar ahí, ¿no? Como un poco como la Sí, Rosiña sí. en Río, nadie Ujú. podía entrar, Inaccesible, sí. inaccesible. Y hubo un tipo, Fajardo, que fue nombrado intendente de Medellín, que se había recorrido todo, se lo había recorrido todo, e hizo unas cosas increíbles. Nadie podía entrar allá, pero también, si alguien tenía una apendicitis, no llegaba, la ambulancia Sí, sí. no había cómo Quedan aislados, bajarlo. quedan aislados. Listo, estaban fuera del mundo. Ujú. Puso luz en todas las casas, puso unas escaleras mecánicas cubiertas que van subiendo y puso unos teleféricos y abajo puso una biblioteca y después una escuela. Pero no, viste, bueno, mandate una prefabricada ahí. Hizo concursos de arquitectura Ujú. en donde O sea, promovió las ideas. claro, pero escúchame,
las escuelas que hizo Fajardo allí y después en otros lados, bueno, pero digamos, son edificios bellos, donde vos quisieras ir a Sí, sí, leer y a aspiracionalmente estudiar, es un lugar donde porque quieres estar. tienen unos ventanales y unos Ujú. colores y una Sí, arquitectura sí. moderna. La inclusión de ser parte de eso, no que te Exactamente. repela. Y puso canchas de esto, de aquello y lo de más allá, y puso música, y puso Sí, baile, y puso escuelas de arte. deportes, y puso escuelas de arte, y después educación a secas. Entonces, de repente, gente que vivía, ¿viste como cuando vivís del otro lado del muro? Yo Mm, vivo en el barro, sí, en la sí, sí. Y porquería, sigo ahí. ah, y del otro lado, ahí, en- al lado del otro lado del vidrio, ves la gente linda, ¿no? El barrio perfectito, la Ujú. gente toda bien vestida, ni una manchita. Bueno, era imposible pasar. Lo que hizo es darles bienes públicos. Entonces, el abuelo estaba contento, no solamente porque lo podían sacar, si Sí, sí, tenía sí. un patatús, ya las ambulancias tenían Ujú. maneras para sacar, los enfermeros podían Sí, sí, bajarlo, accesibilidad este, de. sino que toda la luz en todos lados, mucha luz, transformó esa subida en algo bonito. Después fue ayudando, obviamente, a mejorar las casas, ¿no? De a poco, ¿no? Sí, Pero las sí, pero primeras el cosas cambio que fue hizo, cultural, sí, sí, sí. y después dio cosas bellas. Los chicos bajaban, porque era divertido estar ahí, porque había cosas, y había concursos Sí, y sí, había. premios, o de deporte, o de pintura, o de lo que fuera. Y hoy en día hay excursiones en donde podés ir a ver los murales Qué bueno. de la Comuna 13, ¿no? La expresión Y de. en este momento, no te digo que ahora son todos monjes franciscanos, tienen la misma tasa de homicidios que tiene todo Colombia, ¿sí? Que podría bajar un poquitito, pero digamos, no es más el lugar, o sea, sigue habiendo problemas, Sí, como, sí, sí, pero tienen otras posibilidades de desarrollo, al menos ya de acceso. pero Claro. bajó como de 5 veces, ¿no? Mm. Lo hizo un alcalde en una gestión. Creo que ahora se va a presentar a candidato a presidente, no sé qué. He estado hablando con él en una reunión, no a solas, pero en donde nos explicaba cómo lo hacían, cómo lo caminaban. O sea, no hay un solo lugar, y el antes y después, ¿no? Había una casa en una esquina que era una porquería. Acá hay un colegio. Bueno, utilizamos la estructura, pero la reformamos. Vos decís, uy, no, qué lindo, ¿no? La otra no te daba ganas de entrar, porque Sí, sí, sí. Bueno, pero solo hay. el mirar te hacía pensar en las goteras interiores, ¿no? O Sí, tal sea, cual. ahí seguro que hay goteras, seguro Bueno, que hay un frío de miércoles, que los baños son una porquería, porque si el exterior está ya. tan, ¿no? Ujú. Lo veías. Bueno, Bueno, pero hubo una mirada sensible ahí. Fíjate vos, qué curioso. Un funcionario con una mirada sensible respecto al entorno. No es menor. qué lindo una política que sale del Me corazón. encanta. Bueno, vamos por ello. Vamos Ojalá por que quienes ello. estén mirando este contenido se entusiasmen, se apasionen, porque es apasionante servir al otro. Sí, Ni hablar cuando uno es funcionario público, que debería de ser el rol exacto. básico, pero bueno, Como, desarrollar la sensibilidad también es un aspecto importante, no solo la gestión y la ejecución, ¿no? ¿viste a los chinos les encanta? Bueno, los de Valladolid también hacen pirámides humanas, ¿no? Y el más fuerte es como en el fútbol, El en el rugby. rugby, en el scrum, pero el más fuerte se planta sus patotas abajo y se empiezan a subir encima. Entonces, y arriba de todo hay una chica grácil o un niñito que hace así. Pero claro, si va sumando los pesos, aunque sea grácil de arriba, va sumando los pesos, esta bestia tiene Sí, sí, 400 sí. kilos en los hombros, una cosa por el estilo, y está ahí. Bueno, a mí me gustaría dar vuelta a la historia. ¿Qué es muchas veces el político argentino? El gallo veleta de lo alto de la torre, Mm, el que se ve y quiere ser visto, el que mientras más visto es, más contento está. Yo la verdad es que tengo otra concepción del poder. Eso es el poder que se vanagloria de quién es, ¿no? ujú. Yo concibo el poder como una mesa sólida esta. Miren, miren cómo la... Es sólida, ¿eh? Con No se me ideas. enoje técnico. Estoy demostrando que es sólida la mesa. Entonces, es la plataforma. Las estatuas es la sociedad. Ujú. La base de la estatua es la política. Uno Bien. está abajo, como el que está abajo de la pirámide humana, y dice, suban, suban, suban por la educación, suban por la salud, suban, suban.
suban, vayan haciendo su vida, lleguen más alto, porque estoy abajo empujando. Entonces, Ah, la política como de la política, se habla mucho de la plataforma, el monumento de los españoles que está en tal cual. Libertador, ¿no? Que Ujú. nos regalaron, ¿no? En agradecimiento en los 100 años. En los 200 años creo que no nos regalaron nada, bueno, pero bromas aparte. Pero uno mira, es blanca, es maravillosa, etcétera. No estás mirando la base. Ves, sí, las esculturas que hay en la base, pero Sí, sí. abajo no está sobre digamos, unos cartoncitos corrugados, ¿no? Hay una muy buena base para Ujú. sostener semejante cosa, si no sería como la torre de Tal Pisa, cual. ¿no? Entonces, bueno, los que nos dedicamos a veces a lo público, los que estamos en una cooperativa escolar, o un padre que quiere cambiar las cosas en la escuela, Sí, sí, o en una tu madre, comuna, en tu entonces, organización mínima. ponerse en situación de soporte, de pedestal para hacer crecer el otro. Cuando el otro crece, todos crecemos. Ujú. Hacer crecer al otro. La sociedad del conocimiento, y termino para Sí, 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 sí. tratarlo con conceptos, hay muchas maneras de definirlas. A mí me gusta definirla con 2 o 3 palabras. Son inteligencias en conexión o inteligencias conectadas. Ahí van Me 2. encanta. No dije si natural o artificial. Inteligencias. Yo hay cosas que sé que vos no sabés. Ujú. Y en Se la está mandando de la parte. y en la No, pero hay complementariedad. cosas en que yo soy nulo de total nulidad. Sí, Un sí, niño de todo. 5 años Ujú. pinta mejor que yo, dibuja mejor que yo. Yo no Anotame, tengo ese arte, ¿no? anótame ahí. Entonces, ¿somos dos? Sí. Somos dos. Bueno, entonces, lo interesante es complementar. Yo en todo lo que no sé nada, te voy a pedir que vos que lo sabes todo lo hagas y yo te voy a apoyar en todo lo que yo sé. Esa es la complementariedad positiva de la Ujú. sociedad, que es una cooperación, una co-construcción, ¿no? No es una competencia de lo que haces vos, te lo reviento porque lo quiero No, hacer no, yo. no, no. No, las empresas, las organizaciones, las ONGs mejores del mundo Son son aquellas colaborativas. en Ujú. donde, como el Scrum Sí, sí. de rugby, no se sabe dónde están, pero están todos El empujando espíritu con es la el misma fuerza. colaborativo, definitivamente. Entonces, que el otro cree, que el otro mejore. Hay gente que se rodea de gente más tonta que él, Sí, sí, para para sentirse sentirse más. el gallito de la pirámide humana. Claro. Los que intentamos vivir otra cosa, a veces nos sale el egoísmo, a veces nos sale el orgullo, pero en principio hay que buscar estar siempre con gente que sabe más que uno, Sí, más fuerte que totalmente. uno, más joven que Porque uno. también es motivador y uno se va entusiasmando cuando ve también Es que fantástico. todo funciona. Porque el otro, por ahí es más joven y tiene estudió otras Sí, cosas, sí. pero le gusta tener algunos criterios que uno puede aportar. Entonces, uno aporta lo que sí puede aportar, Ujú. como Ben-Hur con sus caballos. Él no iba a trotar, Tal cual. pero con esas pequeñas riendas hacía que ganaran la competencia. Bueno, seamos el Ben-Hur que está detrás, que no es el que galopa y que Ujú. hace crecer al otro. Inteligencias en conexión, desarrollar las inteligencias desde chiquitas, meterse en eso, tenerlo como proyecto de vida, como proyecto de ciudad, como proyecto de país. Si hacemos esas 3 cosas, a cada uno que nos escucha le va a ir bien, porque así se define el mundo que viene, y por ahí descubrimos, de aquí a 20 años, que de este programa salió no sé quién que dijo, me la voy a tomar en serio, y que de repente esa gotita generó un chorro de ideas por otro lado. Entonces, los que están escuchando seguramente han escuchado esto, pero tienen muchas más ideas. Hablamos tanto además, pero muchas más ideas. No dejen una sola sin llevar a cabo, porque de eso depende de que todos vayamos como los caballos de Ben-Hur a pleno galope, utilizando todas nuestras fuerzas para mejorar en la sociedad del conocimiento, que la Argentina podrá resolver sus problemas de hambre, de miseria, de falta de educación y de falta de salud. Llegar lo más lejos para los que menos tienen.
Bueno, y hablamos de acceso y democratización de las comunicaciones en todo lo que estuvimos charlando durante este episodio y yo te invito a que participes dejándonos tus comentarios o compartiendo este link a las personas que crees que le puede servir, sean intendentes, gobernadores, funcionarios, educadores, gente que inspire a otros, ¿no? En definitiva, ya no importa el rol social que tengan, sino las ganas de hacer Claro. una sociedad más justa, más equitativa y mejor. Hablamos del acceso al conocimiento, que es una necesidad, pero también es un derecho. Así Sí. que muchas gracias, Enoch, por compartir este episodio. Nos encontramos en cualquier momento en cualquiera de las plataformas. Gracias mil. Hasta las próximas. Chau, Gracias chau. a todos.